Pocas personas saben que el desierto de la Tatacoa, hace 13 millones de años, en la era del Mioceno, estaba ocupada por bosques y ríos que confluían en un enorme lago llamado Pebas. A diferencia del paisaje árido y casi inhabitado que encontramos hoy en día en la Tatacoa, en aquella época era rico en biodiversidad, y en él habitaban toda clase de especies ya extintas, como el Megatherium, un perezoso gigantesco, o el Purusaurus, un caimán que podía llegar a medir hasta 15 metros de longitud. Información que hoy conocemos gracias a los hallazgos fósiles y al gran trabajo que han realizado Andrés y Rubén Vanegas, dos hermanos oriundos de La Victoria, una pequeña vereda que pertenece al municipio de Villavieja, Huila, ubicada al norte del desierto de la Tatacoa. Estos hermanos, apasionados por la paleontología, hace 4 años fundaron a puro pulso el Museo de Historia Natural de la Tatacoa, el cual es hoy un punto de encuentro para investigadores de todo el mundo, porque es allí donde reposa una de las colecciones de fósiles más grandes y completas a nivel mundial. Bueno, cuando yo tenía 11 años, tuve la oportunidad de visitar en una salida del colegio una de las zonas turísticas de la Tatacoa, que es Cusco. Durante esa salida tuve la oportunidad de encontrar dos piezas, dos objetos. En el momento en el que los hallé, pues no sabía que eran fósiles. Ya luego empecé a preguntar, no habían respuestas porque en la región pues la gente no sabe de esto. Pero después de que los encontré, sentí que esas piezas tenían una historia que contarme y seguí buscando hasta que ya luego me regalaron una cartilla que hablaba sobre dinosaurios, y al leer esa cartilla entendí que todo lo que había encontrado ese día eran restos fósiles y que pertenecían a animales que habían habitado en el pasado de nuestro planeta. Entonces, a partir de eso empecé a indagar sobre este tema y me di cuenta que la Tatacoa era un lugar muy importante a nivel nacional e internacional en paleontología, y que durante más de 100 años se habían estudiado los fósiles, pero nunca nadie de la región se había interesado por proteger y conservar ese patrimonio que se encontraba en este territorio. Muchas instituciones se sumaron al sueño de Andrés, entre las que destaca el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales de Panamá, que a través del colombiano experto en palinología Carlos Jaramillo fueron un gran apoyo para que expertos en paleontología a nivel nacional e internacional vinieran y se interesaran en el desierto de la Tatacoa. Es un proceso en el que se muestra cómo los científicos podemos colaborar con las comunidades donde trabajamos para que el conocimiento se apropie realmente. Y esta es una prueba fehaciente que se puede hacer, que cuando yo llegué aquí no había ni siquiera la idea de hacerlo, y 7 años después está este museo que es fantástico, que está creciendo continuamente, que es un motor de investigación científica y a la vez de enseñanza para todas las comunidades de la región, los miles de turistas que pasan por aquí cada año. Este año, por ejemplo, durante una semana se reunieron más de 50 investigadores nacionales y extranjeros en una expedición científica para celebrar los 100 años de investigaciones paleontológicas en la región y seguir buscando pistas en forma de fósiles para entender lo más complejo de la evolución. La ciencia, en medio de su complejidad, puede tener un impacto poderoso en nuestras vidas de una manera simple, tanto que puede transformarla por completo, como transformó la historia de vida de Diego Urueña, el primer joven nacido en la Tatacoa que ha podido asistir a una universidad para estudiar de manera profesional la paleontología. Ahora nos encontramos en el centro de la Tatacoa, estamos en una localidad que se llama San Nicolás y yo crecí aquí al lado. O sea, mi abuela vivía acá y como hasta los 3 años estuve corriendo y jugando por acá. Pues, no habían balones, no habían expos, no habían un montón de cosas, pero sí había muchos riachuelos por ahí que recorrer y muchas cárcavas que explorar. Quizás eso inconscientemente despertó en mí mucha curiosidad por de dónde soy, pero ya luego entré al colegio y pasaron algunos años, como hasta que tenía 14 años, estaba en 10º, donde
conocí a Andrés Felipe Vanegas, que es el director del Museo de Historia Natural La Tatacoa, y él me empezó a contar qué era la Tatacoa, que habían fósiles, pero yo no tenía ni idea qué era eso, no sabía ni qué era una roca, ni nada. Él me invitó a su museo, afortunadamente fuimos, me mostró algunas piezas, me explicó qué estaba viendo y siempre me motivó mucho la idea de que eso que estaba ahí estuviese enterrado por millones de años y uno tener el privilegio de irlo a descubrir por primera vez y que eso sea único en el mundo, o sea, que no haya una cosa, una copia que sea repetido, no, o sea, los fósiles son únicos y exclusivos en el mundo. Entonces esa idea siempre me llegó, me cautivó mucho y me despertó muchísima más curiosidad. Ya luego empecé a compartir con investigadores, con estudiantes de universidades que venían acá a salidas de campo. Fui aprendiendo un poco más del tema, me fui metiendo más en el cuento de la paleontología, de la geología. Luego pensé en estudiar algo relacionado. Pues no se había presentado la oportunidad por diferentes factores, pero tuvimos la oportunidad de recibir una beca de la Universidad de AFIT y en estos momentos me encuentro estudiando un pregrado en geología allá en Medellín. Y dentro del contexto social que nos encontramos, sería como la primera persona interesada en estudiar la paleontología de su tierra. Como la vida de Diego, los hermanos Vanegas pretenden seguir transformando realidades de jóvenes a través de la ciencia, pero también a través de la labor social, que en este caso realizan los vigías del patrimonio paleontológico del desierto de la Tatacoa, promoviendo la apropiación social del conocimiento entre la comunidad. Bueno, esta historia de los vigías nace ya hace varios años, en el 2014. Mi hermano logró ver en la ciudad de Neiva un grupo de muchachos como con unos chalecos, decía él, de color amarillo y azul. Le llamó mucho la atención porque decía vigías del patrimonio cultural y natural del departamento del Huila. Entonces se acercó a preguntarle, le dieron el contacto del director para ese entonces, Fernando Torres, y le dijo, oye, ¿se puede hacer en La Victoria un grupo de esos? Dijo, por supuesto, en todo el departamento pueden haber vigías, solo necesitamos un tema que ustedes empiecen a trabajar. En ese entonces nosotros queríamos grabar a los abuelitos porque estaban perdiendo las historias de ellos ya que iban falleciendo y nunca les escribíamos nada ni los grabamos. Entonces nos dedicamos a rescatar esas historias para en algún momento crear un libro sobre todo el origen de La Victoria. Entonces los compañeros de mi salón, todos mis amigos, empezaron a hacer los vigías del patrimonio generación número 1. Entonces nos acompañaban todas las tardes a las casas de los abuelitos, tenemos una cámara y realizamos un trípode, ¿sabes con qué? Palitos de escoba y una tablita arriba. Ese era nuestro tripié y empezamos a grabarlo. Entonces luego los demás se iban contagiando porque nos veían de casa en casa con esos chalequitos grandes. ¿Ustedes qué hacen por allá? Entonces les contábamos las historias, se iban antojando y al final éramos 25 locos realizando ese trabajo en La Victoria. Un tiempo se detuvo y ya lo transformamos ahora a vigías del patrimonio paleontológico del desierto de la Tatacoa. O sea, cambiamos un poco el enfoque, dejamos un poco la cultura a un lado y nos dedicamos más a la ciencia en este caso. Somos los únicos en el Huila que hacemos eso. Y ahorita, digamos, la forma de reclutar a estos jóvenes es por medio del servicio social. Entonces, como el colegio le permitió al Museo de Historia Natural de la Tatacoa tener esa facilidad de jóvenes, los vamos, digamos, enamorando por medio de este proceso y muchos dicen, yo quiero ser un vigía, quiero ir con ustedes a campo, quiero vivir la experiencia, conocer científicos como esta oportunidad. Entonces ha sido, digamos, un medio excelente para tener más jóvenes que se vinculen a estos procesos y que la masa crítica de los vigías no se acabe en La Victoria, que sigan generación tras generación. Y hay otros que quedaron, digamos, del pueblo como vecinos o amigos que les gusta mucho la cultura y nos preguntaron, oye, ¿podemos hacer parte del grupo? Por supuesto, bienvenido. Entonces tenemos una señora de casi 80 años, tenemos otros de 50, de 40 voluntarios que quieren hacer parte de estos procesos para proteger el patrimonio de nuestra localidad y generar apropiación social del conocimiento a través de estos procesos. En los últimos años, La Victoria cambió por completo. Ahora, la vía principal está pavimentada y se encuentran hoteles, farmacias y supermercados. Algo que antes era impensado, de no ser por el trabajo de los hermanos Vanegas con el auge del Museo de Historia Natural de la Tatacoa. Un trabajo que apenas inicia, pero que hoy es un ejemplo claro de cómo la ciencia es sinónimo de desarrollo y de transformación.